Listo, ahí va. Ok, estamos ya en nuestra última sesión, como bien nos lo comentaba nuestro coordinador, y en esta sesión nos toca trabajar cultura de servicio, evaluación y mejora continua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Por ahí veo sus mensajitos. Entonces, vamos a trabajar hoy día un tema, como les comentaba, con el cual vamos a ir ya cerrando nuestro curso. Igual, como han visto el día de ayer en la sesión de la clase de diseño, los temas están ciertamente relacionados, como bien lo comentaba Arnold, y de hecho vamos a tratar que todo sea así para que todo sea una continuación, ¿no? Bien, vamos a empezar con un video porque les tengo pendiente o les debo un video de una de las sesiones y no quiero dejarlo afuera, así que vamos a compartirlo el día de hoy para empezar con eso la sesión y luego vamos a ir conversando sobre ese video y también ya desarrollando lo que tiene que ver cultura de servicio, evaluación y mejora continua. ¿Ok? A ver, les voy a compartir un videito, denme un momento. El video consiste sobre el decálogo de atención al cliente, o también llamado como los 10 mandamientos de atención al cliente. ¿Ok? A ver, ahí les voy a mostrar. Denme un momento. Listo, les pido por favor que estén atentos para poder conversar luego sobre el video. Ahí va. Una buena atención al cliente puede ser un elemento tan poderoso en las ventas como un precio competitivo o un excelente producto. Por eso hoy queremos invitarte a conocer los 10 mandamientos infaltables que debes seguir para sobresalir en el tema de atención al cliente. Mandamiento 1. Sé amable. ¿Quién preferirías que te atendiera? ¿Nuestro amigo de la izquierda o alguien que sonríe, te llama por tu nombre, escucha tus necesidades y tiene actitud de servicio? Es sencillo. Trata a los clientes como quieres que te traten cuando te toca ser cliente. Mandamiento 2. Mantén un lenguaje corporal positivo. Tu cuerpo habla. Si mantienes los brazos cruzados durante una conversación y no haces contacto visual, parecerá que no estás de acuerdo con la otra persona o que estás pensando en otra cosa. Si mantienes los hombros caídos, parecerás alguien pasivo y sin energía. Si, por el contrario, mantienes contacto visual, una postura erguida y relajada, evitas cruzar los brazos o llevarte las manos a las bolsas y sonríes o asientes con la cabeza mientras la otra persona habla, lograrás mucha más empatía y mejor comunicación con tus clientes. Mandamiento 3. Comprender las necesidades del cliente. El cliente necesitaba esto, y lo que nosotros entendimos que necesitaba fue esto. La etapa de detección de necesidades es básica, pues si entendemos perfectamente lo que quiere y necesita el cliente, podremos satisfacerlo al 100%. Para lograr entender sus necesidades, se requiere de toda atención. Involúcrate realmente y no solo oigas. Escúchalo de verdad. Investiga, pregunta, toma apuntes. Tú eres el experto. Asegúrate de que el producto final exceda expectativas y ponga tu prestigio profesional muy arriba. Mandamiento 4. Ve más allá. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿De los que envían un mail o un visionario en el negocio que se adelanta, se informa, se asegura a qué va a las juntas, lleva las decisiones necesarias en caso de que se requieran, se pone en los zapatos del cliente y piensa qué se podría adelantar para dar resultados más rápidos? ¿Quién crees que tendrá más éxito en su vida profesional? Mandamiento 5. Cumplir tiempos de respuesta y seguimiento. Un verdadero profesional no puede ser informal. Por eso, un profesional siempre debe tener planes de acción para que las cosas sucedan en tiempo y forma. No dar falsas expectativas de tiempos para no generar fallas. Dar seguimiento, asegurarse que las cosas van por buen camino, que realmente se cumplieron las expectativas y de no ser así, ¿cómo podemos cubrirlas? Mandamiento 6. Enseñar a pescar. Recuerda que estamos aquí para añadir valor a todos nuestros clientes. Y muchas veces añadimos más valor compartiendo conocimiento. Siempre que sea posible, explícale a los clientes cómo pueden hacer las cosas sin depender de nosotros, dónde pueden encontrar información que es importante para ellos, etc. Mandamiento 7. Claridad y apego a procesos. Para que tú y el cliente estén en el mismo canal, trata de usar un lenguaje sencillo y claro. En cuanto a los procesos, busca el cómo hacer que las cosas sí sucedan, aplicando con criterio los procesos del cliente. Mandamiento 8.
Asegurar y confirmar los requerimientos. Ya estás a punto de empezar con un proyecto, ¿no? ¿Y estás segurísimo de que entendiste bien todo? ¿No te gustaría enviar un mail a tu cliente asegurándote de que ambos están en el mismo canal? Asegúrate siempre de que vas por buen camino. Confirmar que lo que entendiste esté bien nunca estará de más y nos evitará muchas posibles complicaciones en el futuro. Mandamiento 9. Honestidad y congruencia. La honestidad y la congruencia son importantes en todas las áreas de la vida y se traducen en cumplirle al cliente lo prometido al pie de la letra. Nuestros resultados deben ser reales, alcanzables, factibles, congruentes, y para el cliente debe ser muy obvio y claro de qué manera añadimos valor a su negocio. Mandamiento 10. Hacerlo bien y a la primera. Pocas cosas son tan satisfactorias como hacer un trabajo bien hecho y a la primera. Eso va construyendo confianza, credibilidad y prestigio que nos destacan de la competencia. Si queremos ser excelentes en nuestro desempeño, tengamos una buena planeación. Dejemos a un lado los retrabajos, la falta de tiempo, las falsas expectativas, el no tener los resultados esperados. Hacerlo bien y a la primera debe ser un objetivo diario como profesionales. Sigue el decálogo de orientación al cliente y verás cómo tus resultados mejoran espectacularmente. Gracias. Chicos, listo. A ver, dentro de los 10 mandamientos que hemos podido observar en este video, o del decálogo en este caso que nos está hablando, ¿cuál creen ustedes de los 10 o de las 10 pautas que se nos ha mencionado? ¿Creen que puede ser tal vez la más importante? ¿Puede ser la que ustedes consideran que el cliente valora tal vez más que otros? ¿No? Nos han dado 10 pautas ahí. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es más importante para los clientes o que tal vez no es tan difícil de poder poner en práctica? Muchos de estos puntos que se nos han mencionado también están muy ligados a las habilidades que hemos hablado, que hemos visto nosotros en la sesión número 2 de este curso. Entonces, a ver, los espero para que me puedan ir poniendo su respuesta. Se las menciono otra vez. ¿Cuál creen ustedes que es el mandamiento o parte del decálogo que a veces es más fácil poder aplicar, que el cliente valora más? Se nos han mencionado, como les decía, varios puntos, ¿no? Les voy a ir nombrando alguno de ellos. Nos hablaba de ser amables. ¿Creen que es suficiente? ¿Creen que es más importante que otras cosas de repente? Nos hablaba también sobre tener un lenguaje corporal positivo, que hemos hablado mucho también sobre ello, y la importancia y lo que le transmite hacia el cliente con el que podamos estar interactuando. Nos hablaba otro también de los mandamientos o de parte del protocolo, que es comprender las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es más fácil de aplicar, que tal vez es más genuino, que al cliente le importa, que le da más valor a eso? Ok, muy bien. Así es, que también lo mencionaban en los mandamientos, ¿no? Como bien lo dice Lee, ser congruente e ir más allá de lo que el cliente espera, que también lo veíamos en la primera sesión cuando les mostré el caso del hotel, ¿no? El Hotel Ritz-Carlton y la jirafa Yoshi y todo lo que sucedió con la familia, y está bastante relacionado a lo que Lee menciona, en ir más allá de lo que el cliente espera. Perfecto, muy bien. Que si no me equivoco es el mandamiento 4. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de mandamiento, qué otro tipo de los elementos que se nos ha contado en el video creen ustedes que también valora el cliente? La postura corporal, la amabilidad, el lenguaje que utilizamos, la facilidad de poder darle respuesta de repente al cliente. Había una que decía enseñar a pescar al cliente, y lo relaciono mucho con lo que en alguna de las clases ustedes me contaban y me decían que también es importante desde nuestro lado de trabajadores en atención al cliente, educar al cliente en ciertas cosas que por ahí tal vez pueda desconocer, ¿no? Entonces también es importante. Ok, muy bien, chicos. Vamos a ver ahora lo que nos corresponde a esta sesión. No quería dejarlo pasar porque se los tenía pendiente, pero vamos a ver ahora sí lo que nos toca trabajar el día de hoy. Y vamos a hablar en esta sesión, como les decía, cultura de servicio, evaluación y mejora continua, que también lo podríamos inclusive relacionar con lo que acabamos de ver en el video, ¿no?
un decálogo de atención o un protocolo o los 10 mandamientos, como nos contaba el video, que de hecho cerraremos la sesión del día de hoy con los pecados capitales en atención al cliente. Entonces, un decálogo nos puede ayudar en este caso a ordenar, ¿no? Lo que se espera o lo que espera el cliente de lo que le podamos entregar nosotros, pero en la práctica o en el día a día no depende solo de que podamos cumplir las reglas o de que podamos cumplir solo las normativas o el protocolo o lo que me dicen, ¿no? También la experiencia que es importante poder considerar es la experiencia que está ligada al trabajador, a cómo el trabajador se siente, porque es la persona que va a atender. Si es que el trabajador tiene claridad con la información, tiene un apoyo, un entorno que lo acompañe, que es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy, cuando veamos cultura de servicio, veamos evaluación, veamos mejora continua. ¿Cuál es el riesgo? Voy con el chat. ¿Cuál es el riesgo de enseñar a pescar? Y si ya no nos necesita, ¿cómo queda mi servicio? No, el hecho de que podamos enseñarle a pescar al cliente, al contrario, en lugar de verlo tal vez como una amenaza, podríamos verlo inclusive como una oportunidad, ¿no? De que nos pueda facilitar inclusive la atención para que sea mucho más dinámica, para que sea más rápida, más coherente, el cliente ya conoce más información, le despertamos tal vez hasta cierta curiosidad al cliente en lo que son nuestros procesos para que los entienda desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, por ahí tanto así como que ya no pueda necesitar nuestro servicio, no aplica tanto, porque si lo vemos, por ejemplo, hoy en día, a pesar de que tenemos mucha tecnología, la tecnología aún así no reemplaza el entendimiento o la comprensión que le podamos dar nosotros a un cliente, ¿no? Y aún hay muchas personas que todavía valoran más la interacción humana que la interacción tecnológica. Entonces, digamos que es ahí un 50-50. Riesgo como tal, mm, tampoco es que sea tanto. Entonces, les decía en este caso, ¿no? Sobre la cultura de servicio, sobre la evaluación, sobre la mejora continua y también en este caso, lo que veíamos con el video, de entender también cómo se siente el colaborador, porque es quien va a estar en constante trato con las personas, ¿no? Con los clientes. Entonces, de eso es más o menos lo que vamos a ver el día de hoy. Y ahí vamos con la siguiente diapo. A ver, les pregunto, ¿qué significa empoderar a los colaboradores en el contexto de atención al cliente? Que inclusive lo que dice Lee de enseñarle a pescar al cliente también tiene mucho que ver con el empoderamiento que le transmite, en este caso ya el colaborador hacia el exterior, ¿no? Hacia el cliente. Pero en los colaboradores, ¿qué significa que tengamos un equipo de trabajo empoderado? Que tenga colaboradores de atención al cliente que sean empoderados, que tal vez es un término no muy ajeno para nosotros, ¿no? A lo mejor lo hemos escuchado en nuestro día a día o en uno que otro contexto de repente. Entonces, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente, chicos, cuando escuchamos este término? Empoderar a los colaboradores. ¿Qué significa? ¿Qué tiene para mí o qué me resuena ese término al momento de poder escucharlo? A ver, les doy un tiempito para que puedan analizar su respuesta y puedan ponerla en el chat. ¿Qué será? ¿Qué significa empoderar a los colaboradores? Lo hemos hablado indirectamente por ahí en una que otra sesión. Muy bien, puede ser que aprendan todo el proceso y sean autónomos, ¿no? Empoderar es dar poder, empoderar es dar confianza también, como lo menciona en este caso Lee, ¿no? De darle poder a la persona, de darle autonomía, de que no sean tan dependientes de un proceso, que no sean tan dependientes de repente de otra área, de otra persona, pero ahí entra lo que vamos a ver el día de hoy, que es la cultura de servicio. ¿Depende exclusivamente del trabajador en atención al cliente? No. Depende de la cultura que tiene la empresa y cómo se maneja internamente el negocio y cómo eso se refleja en los trabajadores. Y para ello, vamos a ver en este caso
que en un mundo, como nos comenta la diapositiva, altamente competitivo, que ya lo hemos hablado bastante, que ya no competimos por producto, competimos también por servicio, la calidad en este caso se ha convertido en un factor bastante diferenciador, ¿no? Entonces, la cultura de servicio, la evaluación y la mejora continua son componentes esenciales que realmente nos ayudan a poder tener una atención excepcional y mantener lo que hemos hablado en nuestras clases, que es la calidad, ¿no? Que sea coherente, que sea algo atemporal, que no se pierda a través del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos entrar a ver la cultura de servicio? ¿Qué significa? ¿Qué cosa es? Es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que una organización adopta para garantizar una atención excepcional. Termino de leer. Es un pilar fundamental de la identidad corporativa y debe ser promovida por todos los niveles de la empresa. Para hablarles un poquito más sencillo, ya hemos hablado mucho nosotros desde la primera, segunda, tercera, cuarta sesión, todo lo que prácticamente tiene que hacer el trabajador, ¿no? Desde su propio poder, desde su propia autonomía, para poder entregarle lo mejor al cliente. Pero ¿y la empresa? Pero ¿y mi jefe? Pero ¿y mis beneficios? Pero ¿y si la empresa es muy rígida y si no es flexible? Todo depende de mí como trabajador, ¿es toda mi responsabilidad? No, no lo es. Y también lo habíamos conversado en alguna que otra sesión. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, desde otro enfoque, ya no solo desde el enfoque de la responsabilidad, de cómo debe comportarse el trabajador hacia el cliente, sino también de lo que debe entregarle la empresa al trabajador para que el trabajador esté contento, esté satisfecho, esté motivado, esté comprometido, para que eso se refleje de manera positiva y de manera también orgánica hacia el cliente. Porque si internamente no estamos bien como negocio y no trato bien a mis colaboradores, no puedo pretender que mis colaboradores pues traten bien a mis clientes, ¿no? Si yo los grito, si los trato mal, si los amenazo con despedirlos, los coerciono, entonces, ¿cómo pretendo que ellos atiendan bien a las personas? Entonces no hay esa coherencia que es lo que tanto estamos buscando. Y por eso es que hablamos de la experiencia del colaborador o de la experiencia del cliente interno, que ya lo he mencionado también antes, ¿no? Les hablaba que tenemos dos tipos de clientes, un cliente interno y un cliente externo. ¿Quién es el cliente interno? Nosotros, los colaboradores, los que somos la imagen de la empresa, ¿verdad? ¿Y quién es el cliente externo? El que interactúa conmigo y me paga por mi servicio, me paga por mi producto. Entonces, tenemos dos tipos de clientes. A nivel de experiencia, importan obviamente las dos, pero también es fundamental trabajar en esta primera experiencia de mi cliente interno, de mi trabajador, para que pues todo lo que se le transmite al cliente esté bien. Entonces, ¿qué cosa es? Es la percepción que el colaborador tiene sobre su empresa, sobre su ambiente de trabajo, sobre sus jefes, sobre sus compañeros, sobre todo lo que le rodea a nivel laboral. Entonces, incluye aspectos como que el ambiente laboral, la cultura organizacional, las oportunidades que el trabajador pueda sentir eh, para su desarrollo profesional y personal también dentro de la empresa, ¿no? Muchos de los que estamos laborando en empresas estamos muy aparte de porque nos gusta el ambiente, porque nos gusta nuestro trabajo, nuestras funciones, también porque aspiramos a crecer dentro de la empresa, ¿no? A tener de repente un puesto distinto, a tener una mejora económica, lo que se traduce a una mejora también personal. Entonces, también busca el personal ese tipo de oportunidades. Y si las identifica dentro de tu negocio, dentro de tu empresa, con más razón es que el trabajador va a sentirse más motivado y más comprometido dentro del negocio. Entonces, ¿qué otro aspecto involucra? La relación con los líderes, en este caso con los jefes, y el acceso a herramientas y recursos adecuados para desempeñar su trabajo. Entonces, es fundamental, ¿por qué? Porque colaboradores satisfechos, motivados, comprometidos, como bien lo hemos mencionado, brindan un mejor servicio al cliente, ¿no? Y ahí lo dice, la relación es sumamente clara. Una excelente experiencia para los colaboradores se traduce en una experiencia excepcional para los clientes. Y ahí les pregunto, ¿cómo creen ustedes que un trabajador, por ejemplo, que constantemente recibe gritos, que constantemente
hay un ambiente muy tóxico, no se lleva bien con sus compañeros, se quitan los clientes, al jefe o a la empresa solo le importa la meta y vender y colocar servicios y cerrar con los clientes independientemente de la técnica que puedan utilizar. Y si no llegan a su meta a fin de mes, ojo, porque te puedo despedir, ojo, porque no te puedo renovar contrato, ¿no? Entonces, eh, o que se están constantemente avergonzando a los colaboradores. ¿Cómo creen ustedes que esos colaboradores van a atender a los clientes? ¿Los van a atender correctamente por miedo o los van a atender de qué manera? ¿Cómo creen que sería la atención de sus clientes por parte de estos colaboradores? A ver, por ahí me van poniendo su respuesta en el chat mientras leo por aquí. A ver, Warmi de Pepe y Laura en Guaral fue un producto que ganó en mixtura. El dueño empoderó a los colaboradores y hoy son su competencia. Se han posicionado alrededor del negocio original. Es un riesgo y es una oportunidad, son ambos. Es un riesgo y definitivamente también es una oportunidad. Y sucede en muchos rubros, ¿no? Muchas veces colaboradores, por ejemplo, a nivel de emprendimientos, en este caso como lo de Warmi, que hay muchos casos, sucede que aprenden todo lo que le llamamos administrativamente el know-how, ¿no? Que es el saber cómo, todo lo que se maneja internamente de la empresa, adquieren toda esa información y con el tiempo, si es que tienen la oportunidad de poder crecer también personalmente y profesionalmente y poner un negocio con lo que aprendieron, está bien, es totalmente válido, ¿no? Las oportunidades están para todos, pero obviamente también se convierte en un riesgo. Obviamente es un arma de doble filo, pero no porque sea un arma de doble filo quiere decir que voy a dejar de hacerlo, ¿no? Porque sí, es un riesgo en este caso en el sentido de que conocen tu información, es un riesgo en el sentido de que conocen el teje y maneje del negocio, pero hay que tener en cuenta que son dos negocios que puedan ser similares a nivel de rubro, pero a nivel de experiencia en el rubro no es lo mismo. ¿Por qué? Porque entiendo que Warmi en este caso tiene más experiencia en el sector, ya conocen a su público, el presupuesto que manejan es distinto, la infraestructura que manejan es distinta, ¿no? Entonces, la tecnología inclusive que puedan manejar también es distinta a con la que podrían empezar de repente los colaboradores que salieron de Warmi y pusieron un nuevo negocio, ¿no? Eso siempre es algo que ocurre y que es bastante común en realidad, pero como les decía, no por ser un arma de doble filo quiere decir que lo vamos a dejar de hacer. Les pongo otro ejemplo. Desde mi posición como jefatura, como jefa de un área, que es el área de operaciones en este caso, yo les he mencionado, creo, lo que suelo hacer, por ejemplo, cuando los chicos están libres o no hay mucho tiempo, yo lo siento conmigo y les enseño lo que yo hago a nivel administrativo, lo que yo hago a nivel operativo. Les digo, vengan, traigan un cuaderno, anoten lo que yo les voy indicando, miren cómo voy haciendo las cosas, ¿no? Pero yo no lo veo como una amenaza o no lo veo como un riesgo en el sentido de, si les enseño, de repente se puedan quedar con mi puesto. O si les enseño, voy a quedar desplazada. No, desde mi posición, al menos genuinamente es en el sentido, y siempre se los digo a ellos, en el sentido de que aprendan para que también puedan tener la oportunidad de crecer dentro de la empresa o de crecer de repente o de ser más hábiles en la empresa en la que ellos puedan estar a nivel de parte administrativa, ¿no? Pero no lo veo en ese sentido. ¿Podría verlo tal vez así? Sí, ¿por qué no? En mi caso no es tanto así, pero siempre es un arma de doble filo. Recordemos que la información es poder. Entonces, en ese sentido, siempre te va a jugar a doble, pero no porque sea de esa forma, tendríamos que dejarlo de hacer, ¿no? Entonces, porque si no, pues nos la pasaríamos desconfiando del personal. Entonces, es algo que ocurre y que no lo podemos evitar, pero es una buena observación lo que Lee en este caso menciona. Entonces, les decía hace un momentito, ¿no? Si es que, por ejemplo, tenemos colaboradores que son constantemente maltratados, colaboradores que no ven la oportunidad de poder crecer dentro de la empresa, entre lo que les mencionaba hace un ratito, pues, ¿qué vamos a tener? Clientes con una atención bastante mediocre, ¿no? Con una atención bastante pobre, muy desinteresada. Entonces, ¿qué es importante?
que una empresa no puede ofrecer una cultura de servicio sólida si es que sus colaboradores no están alineados con lo interno, con lo que la empresa busca, con lo que la empresa quiere. ¿Y es responsabilidad solamente del trabajador interesarse por esto? No, es también parte de que la empresa, de que las jefaturas se involucren y busquen involucrar también a sus colaboradores en ese sentido de pertenencia con la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Lo que hemos hablado, empoderar a nuestros trabajadores, ¿no? Y si hablamos de empoderamiento, hablamos también que involucra una capacitación continua, pero desde el sentido, ya lo hemos hablado mucho, desde que la capacitación realmente pueda funcionar, de hacerle un seguimiento, una capacitación vivencial, no tan técnica. Tercero, un reconocimiento y una motivación, lo importante que es para cada uno de nosotros sentirnos reconocidos, sentirnos motivados en nuestro ambiente laboral, porque ya es suficiente, a lo mejor tenemos con los diferentes tratos que recibimos por algunos clientes que puedan ser muy buenos y por algunos que puedan ser muy malos, ¿no? Ya lo hemos hablado y lo hemos visto inclusive con ejemplos. Entonces, también importa un ambiente de trabajo saludable, un liderazgo inspirador, no ese liderazgo que les decía yo que tuve en mis inicios, en la que esta jefa nos decía, no se les paga por pensar, se les paga por hacer las cosas, no me importa lo que tienen que hacer, ustedes tienen que cerrarme las ventas a fin de mes, llegar a la meta sea como sea. No, de esos hay un montón. Entonces, no queremos tener ese tipo de liderazgo, sino un liderazgo más positivo. Entonces, ¿cómo impacta esto en el colaborador? Pero obviamente siempre relacionándolo hacia la atención al cliente, en que el colaborador sienta mayor compromiso con la empresa y también más compromiso con los clientes, ¿no? Porque está cómodo en el ambiente en el que trabaja, está cómodo con su entorno. Entonces, obviamente esto se le va a transmitir al cliente. Mejor capacidad en este caso para poder resolver los problemas de manera efectiva y empática porque va a tener confianza en sí mismo. Como me lo han puesto en el chat ustedes, va a tener más autonomía el colaborador. Número 3, una actitud proactiva en la mejora de servicio. Va a saber qué hacer, no va a estar esperando que le digan qué hacer ni cómo hacer las cosas. Y número 4, que es importante en atención al cliente y que esto ocurre bastante, es la menor rotación, lo que fortalece la estabilidad y la coherencia, sobre todo en el equipo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un equipo de atención al cliente, de hecho, es bastante común ver convocatorias de trabajo en la que se necesita o se requiere personal para atender clientes. ¿Por qué? Porque es un área en la que hay mucha rotación, en la que ingresan trabajadores, no les gustan sus funciones, se van, entran trabajadores, no les gusta el ambiente porque es muy pesado, no les gusta la exigencia que hay por las metas porque a lo mejor es una exigencia muy negativa, entonces se van, ¿no? Y eso pasa muy constante. Entonces, lo que buscamos es que a través de todo lo que hemos mencionado, de la motivación, del reconocimiento, del empoderamiento, de la capacitación, del crecimiento profesional y personal, es que al entregarle esto al colaborador, así sea un negocio muy chiquito, lo podemos hacer también. Entonces, tener una mejor rotación, una mejor posibilidad, una menor posibilidad de que se nos vaya el personal, ¿no? Y que tengamos que contratar uno nuevo, porque si contratamos un personal nuevo, ¿qué involucra? Que por lo menos los primeros 15 días o el primer mes, y siendo buena, ese trabajador no te produzca igual que los demás trabajadores, que no te atienda de igual forma que los trabajadores antiguos. ¿Por qué? Porque está en un proceso de adaptación, ¿no? Está en un proceso en el cual va a empaparse de la información poco a poco y hasta que le agarre el ritmo y ya él por su cuenta va a ir trabajando de manera un poco más autónoma, pero al inicio es un proceso. Entonces, pueden haber inclusive fallos en sus primeras interacciones. Por eso es que hay que buscar evitarlo. ¿Qué elementos son claves dentro de la cultura de servicio? Un buen liderazgo, un buen compromiso a nivel de toda la empresa. A veces sucede, por ejemplo, que a nivel de emprendimiento hay un jefe encargado y el jefe es muy bueno a nivel, no bueno a nivel de
Porque a veces se confunde, ¿ah? No, mi jefe es bueno porque me da permiso, es bueno porque llego tarde y no me dice nada, es bueno porque a veces falta y no me des cuenta. No, eso no es ser bueno, eso es no saber gestionar. Entonces, puede haber un jefe bastante bueno en su trabajo, en sus funciones, pero de repente el dueño es una persona muy cerrada, es una persona que tiene en su mente solo el signo de soles o de dólares porque quiere solamente facturar y facturar y no se preocupa por entregarle algo bueno a sus trabajadores, ¿no? Entonces hay una diferencia importante, por eso les he puesto ahí que tiene que haber un buen liderazgo y un buen compromiso directivo, no solamente depende de la jefatura. Si pudiera comentar acerca de empoderar a un trabajador extranjeros o compatriotas frente a problemas de seguridad reportados en los últimos meses. Si me dieras un poquito más de contexto, Eli, ¿a qué te refieres frente a problemas de seguridad reportados en los últimos meses? ¿Te refieres a robos o a que puedan atentar de repente contra ellos ante algún evento vandálico? Ok, sí, es que realmente ahí la inseguridad, al menos que estamos viviendo en Perú, es bastante grande hoy en día, ¿no? Y nosotros lo vivimos a nivel de servicios bancarios, como ya les he contado, muy latente. Nosotros tenemos instrucciones y protocolos bastante claros. A pesar de que tenemos un personal de seguridad, el personal de seguridad también tiene sus protocolos bastante claros ante robos y lo primero que vamos a tener que, o la forma más humana en este caso de empoderar a un trabajador en ese sentido, porque realmente no hay mm, mucho que hacer, porque es un factor externo que se convierte en una amenaza a nivel de negocio, sobre todo en nuestro país hoy en día, ¿no? Entonces, lo que yo les podría decir en este caso es que valoremos en este caso lo más humano posible, ¿no? Entran a robar y chicos, tranquilos, ¿no? No hagan nada, que pasen más allá de la pérdida. Yo sé que para el negocio, para el empresario o para el dueño del restaurante o del supermercado o de la tienda, lo que pueda hacer, a lo mejor va a decir, no, pero no dejes que se lleven las cosas. Pero ¿y si matan al colaborador? Pero ¿y si priorizaste de repente tus activos y no la vida de la persona, más allá de empresario o más allá de la ambición que puedas tener? Habla mucho de la moral que puedas también estar hablando en ese momento, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, a nivel de sistema financiero, la indicación más clara que tenemos es esa, la que les acabo de decir. Entran a robar al banco, ustedes no hagan nada. Si el ratero les dice, ayúdenme a robar, ayuden a robar, o sea, entréguenle lo que les pida el delincuente, porque al final lo que más vale es la vida humana, ¿no? Porque si yo llego y le digo al colaborador, por ejemplo, oye, teniendo en cuenta que ahora están robando todos los días en los negocios, que están llegando a asaltar, mucho cuidado, ¿ah? Y por ahí les roben cosas, o mucho cuidado y asalten y ustedes terminen entregando todo, es un colaborador que va a vivir con miedo, es un colaborador que no te va a durar mucho en el negocio porque va a entender que más valoras lo económico que lo humano. Entonces, no podríamos llevar la información de esa manera. En nuestro caso, como les comentaba, la orden es súper clara, ¿no? Entran a robar el banco, entreguen lo que tengan que entregar, no se muevan, no alarmen. Nosotros, a pesar de que tenemos botoneras, que son alarmas escondidas, que están interconectadas con la policía y con Águilas Negras, la indicación es esa, ni siquiera las presionen, dejen que todo pase y una vez que pasan, que estamos todos bien, porque más allá de que somos los trabajadores, pueden haber inclusive clientes dentro de ese negocio, ¿no? Entonces, dejen que todo pase, que se lleven lo que se tengan que llevar, no pongamos resistencia por nada y lastimosamente pues hemos llegado a este punto, ¿no? Y ya después entrará en una investigación y se verán por cámaras todo lo que ha podido pasar y que no estamos involucrados en nada malo, pero creo yo que es el consejo que les puedo entregar desde mi posición, ¿no? Valorar más lo humano que de repente la pérdida económica que podamos tener, sobre todo por lo que hay detrás de cada ser humano. Ok, veamos elementos de liderazgo y compromiso. Los líderes deben promover y modelar los valores y servicio al cliente.
El enfoque al cliente, definitivamente que el cliente es lo más importante que podamos tener en nuestro negocio. Una actitud y compromiso de nuestro personal, en este caso buscar formarlos en habilidades blandas, ¿no? Eso definitivamente también es importante. La comunicación efectiva, escuchar al cliente y transmitir información de forma clara y empática, el trabajo en equipo que sí debería forjarse de una manera muy positiva dentro del ambiente laboral, la innovación y flexibilidad, que en este caso es adaptarnos a los cambios, no tener protocolos tan rígidos, tan duros, tan críticos, sino que sean más flexibles y que podamos mejorarlo constantemente, ¿no? Uno de ustedes me preguntaba en alguna sesión y me decía, Miss, ¿qué pasa con los protocolos? O sea, ¿tienen que ser para siempre o los podemos ir cambiando? Y no, recuerdo que la respuesta que les di fue que los protocolos pueden ser dinámicos porque podemos ir adaptándolos de repente a las diferentes necesidades o a las diferentes casuísticas que podamos ir teniendo. Cada día uno va aprendiendo de los diferentes clientes, de que si el proceso funciona bien o no funciona bien, o no funciona bien para todos de repente, entonces podemos ir haciendo ciertos ajustes, ciertas excepciones también en ese sentido. Como desarrollo de una cultura de servicio, recopilando un poquito lo que les he mencionado, capacitar continuamente a mi personal es sumamente clave. Ya les había mencionado, si alguno de ustedes tiene algún equipo a cargo, algún negocio, una capacitación chiquita es importante. Inclusive se pueden llevar la información que trabajamos acá y también replicárselas a sus colaboradores o a su equipo de trabajo, por muy chiquito que pueda ser. Y tal vez también no solamente a nivel verbal, ¿no? También a lo mejor buscar trabajar dinámicas entre los colaboradores para desarrollar, como lo dice ahí, habilidades un poco más eficientes, ¿no? Y no solo a nivel de teoría. El empoderamiento del personal, delegar autoridad y responsabilidad en los colaboradores para mejorar la experiencia del cliente, que es brindarle confianza al colaborador. Es un tema hoy en día, si lo relacionamos con lo que Lee nos menciona, del tema de la delincuencia, que es sumamente complicado, ¿no? Tal vez yo les decía en la sesión de ayer, creo era en el curso de diseño, que yo vivo en provincia, en Chiclayo, pero por trabajo realmente he podido viajar muchísimo a muchísimas partes del país y por mucho tiempo. Y cada ciudad, digamos que tiene su nivel de delincuencia un poquito más alto, un poquito más bajo. Tal vez ahora a nivel de provincia, a nivel de Chiclayo, digamos que no estamos tan críticos, tal vez como puedan estar otras ciudades hoy en día, por ahora, gracias a Dios, pero cada vez es más complicado. En ese sentido, como lo bien lo mencionaba él, delegar o darle ese empoderamiento al personal, pero como les decía, sin descuidar la parte humana, ¿no? Y es también en lo que deberíamos enfocarnos, en ese empoderamiento, en habilidades humanas del personal. En fomentar la innovación, que viene de la mano, en este caso, en incentivar la creatividad. ¿Cómo fomentamos o cómo incentivamos la creatividad? Dándole confianza al colaborador a que sus ideas las pueda manifestar, las pueda plasmar, de que le hagamos notar que sus ideas o que sus planteamientos realmente son buenos para el negocio, ¿no? Que escuchemos, porque los colaboradores somos los que estamos en contacto con los clientes y somos los que conocemos, en este caso, más las debilidades o los dolores que los clientes puedan sentir por nuestro negocio. El tema de medir y de reconocer, que en este caso involucra indicadores de desempeño y premiar también a nuestros colaboradores, ¿no? Por el que atendió mejor, a lo mejor el que tuvo mayor porcentaje de satisfacción de los clientes, el trabajador que salió tal vez mejor votado entre sus compañeros porque es el colaborador de la semana o el colaborador del mes o el mejor compañero del mes. Premiar ciertas cositas también siempre está bueno. En mi caso, por ejemplo, lo que yo hacía con los chicos, y ya lo he mencionado anteriormente en otros cursos, es que lo que incentivo más allá de la innovación, que también está, más allá de la creatividad, que por supuesto también está, y la medición, es ese reconocimiento, pero a nivel de generar una competitividad entre los colaboradores, ¿no? Porque también hay que gestionar.
Entonces lo que yo hacía, porque ya no lo hago muy seguido ahora, era de que yo compraba gift card y lo hacía con mi dinero, no lo hacía con dinero que me daba la empresa, que muchas veces lo pedí, lo solicité como presupuesto aparte y la verdad es que nunca me lo pudieron dar, pero yo compraba gift card de 50 soles y si por ahí tenía un poquito más de dinero, tal vez uno que otro mes, un poquito más, que son estas tarjetas que vienen ya cargadas con dinero para que tú puedas ir a usarlos en donde quieras. Entonces, a fin de mes, por ejemplo, les decía, no, a inicio de mes les decía, bueno, este mes vamos a competir de cierta manera, sabemos bien que hay una meta, pero aparte del bono que ustedes se puedan llevar por su meta de cumplimiento, por la meta de experiencia de cliente, vamos también en este caso a entregar una gift card al colaborador que llegue a su meta de repente antes del 20 del siguiente mes, ¿no? Esto que buscaba yo, por ejemplo, que los chicos no esperen a última hora, al 31 o al 30 del fin de mes, para recién buscar completar su meta, sino que al día 20, exagerando el día 25, estemos tranquilos con la meta. Y si podíamos, a lo mejor hacíamos un poquito más y que por supuesto lo hacíamos, ¿no? Y les entregaba unas gift cards por ahí de repente a uno, a dos y a los demás ya iba rotando los premios, por ahí. Entonces es también importante generar, en este caso, la competitividad que venga acompañada del reconocimiento. Medir, ¿cómo los podemos medir? Ya lo hemos visto en otras clases. Hemos hablado de medir satisfacción, de medir reconocimiento, de medir esfuerzo del cliente, de medir de manera un poco más completa con un cliente incógnito, ¿no? Entonces ya hemos visto qué tipo de herramientas podríamos aplicar también para poder medir a nuestros colaboradores. Ok, chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Antes de pasar al siguiente tema, que es mejora continua en atención al cliente. Ok, muy bien, muchísimas gracias por ahí, ya vi sus reacciones. Vamos con mejora continua en atención al cliente. Ya les decía para reforzar un poquito, porque veo que se han ido sumando más participantes, que la sesión del día de hoy no está tan enfocada en lo que ya hemos visto en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4, ¿no? De que el colaborador, qué habilidades debe tener, de que el colaborador, cómo se debe comportar, de que el colaborador, cómo debe hablar, de que el colaborador, cómo debería atender, porque eso ya lo hemos visto. Y ya hemos hablado también al inicio de esta clase de que no toda la responsabilidad es del colaborador, sino que también involucra lo que estamos viendo ahorita, que es la importancia de que la empresa también se preocupe por su trabajador para que esto se traduzca en una buena atención a su cliente externo. Entonces, con eso vamos a ver ahora mejora continua en la atención al cliente. Y para esto hay una herramienta súper sencilla que podemos aplicarla en cualquier rubro, que es la herramienta PHVA, que significa planear, hacer, verificar y actuar. La podemos aplicar, como les contaba, en cualquier rubro, ¿no? Porque es una herramienta muy sencilla, ya lo van a ver. Miss Ana, ¿en qué casos recomiendo usar como usted invertir en gift card, costo y beneficio para usted? Es que saben qué sucede, y soy totalmente sincera y honesta en ese sentido. En mi caso al menos, a nivel de gestión y a nivel de puesto de trabajo y de rubro, les contaba en alguna otra clase que nosotros tenemos diferentes metas. Metas por colocación de productos, diferentes productos que en este caso son intangibles, como seguros, créditos, ahorros, diferentes tipos de productos bancarios, ¿no? Pero también hay una meta de experiencia de cliente que es superar a fin de mes el 85%. Entonces, en mi caso, yo tengo a cargo de operativos a nivel de cajas, 8, a nivel de plataforma, 4, y a nivel de créditos, que se comparte con gerencia y conmigo, que uno es gerencia de créditos y otro es jefe de operaciones, son 24 chicos. Entonces, cada uno se reparte su equipo de trabajo, pero las metas son compartidas. Entonces, de mi gestión depende, y de los chicos obviamente también depende, que ellos cumplan su meta antes de tiempo. Y nosotros, los jefes de operaciones, como les digo, les soy honesta, tenemos bonificación adicional
por el cumplimiento que el equipo de trabajo realiza. Entonces, yo, del propio bono que puedo obtener, suelo sacar presupuesto, obviamente, como les digo, que es mi dinero, para poder sacar esas gift card y poder pagarlas, o en algún caso, por ejemplo, a los chicos, decirle, bueno, hoy con los de operaciones o con los de caja, vamos al cine y otro día vamos con los de plataforma. Entonces, los voy rotando. Pero en este caso, yo sí lo suelo hacer, o lo solía hacer antes, ahora ya no mucho. Pero lo hacía en este caso, ¿por qué? Porque a nivel de agencias o a nivel de sedes o de sucursales, para hacerles el término más aterrizado, hay mucha competencia. Entonces, hay que destacar de una u otra manera. ¿Y cómo podemos destacar? A nivel de productividad, porque se nos mide mucho por la productividad. Más allá de lo bueno que podamos hablar del negocio, somos colaboradores, ¿no? Y es algo que siempre, a veces yo discrepo cuando nos dicen, bueno, sí, es que somos una familia en la empresa, que esto, que lo otro. Ok, pero ya sabemos, ¿no? Y lo deben haber escuchado. La familia, claro, por supuesto, la familia no te mide, no te evalúa, ¿no? Entonces es distinto, entonces en este lado. Pero llevándolo por ese lado es que también buscamos destacar la gestión. Pero sí, o sea, yo del bono obviamente que gano, saco para eso, ¿no? Para las gift cards de los chicos o para un día llevarlos, no sé, el martes, que es un poco más económico, de repente llevarlos al cine o el inicio del siguiente mes, una pequeña cena, un pequeño compartir, ¿no? Que tal vez podría ser de repente un bono que lo podría usar netamente para mí, pero también lo comparto en este caso con ellos porque es el esfuerzo, ¿no? Más allá de que ellos también tienen su propio bono, pero obviamente el mío es un poquito más alto. Entonces, de ahí es que voy sacando, ¿no? Y ahí entra la parte de costo-beneficio, como lo dice Lee. Pero que también involucra que el trabajador se motive, ¿no? Que el trabajador también se sienta reconocido, no es que digan, oh, bueno, Diana solamente nos presiona y porque así los presionó para la meta, o nos presiona por llegar antes de fin de mes, o por aparecer de repente entre las 10 primeras agencias a nivel nacional en llegar a meta antes de tiempo, sino que también sean retribuidos de alguna manera, ¿no? Entonces, y no solamente de esa forma, porque en mi caso, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de reuniones de jefaturas o algún tipo de capacitaciones o de algún tipo de charlas de repente o cursos que nos puedan pagar, siempre que terminan o que suelen ser sobre todo los fines de semana, eh, al lunes siguiente que llegamos a trabajar, yo le digo a los chicos, ¿no? Acabando el día nos quedamos, porfa, 15 minutos más, 20 minutos más, y por ahí lo que hago en ese caso es contarles cómo me fue, qué cosas aprendí, compartir la información con ellos, ¿no? Para que de ese lado también ellos vean que no es, bueno, porque tiene no sé, un equipo a cargo, la llevan, la capacitan y llega a trabajar al día siguiente y mutis, ¿no? Calladita y se guarda la información para ella, no. No que llego y la comparto y siempre trato de generarles en ellos ese, esa idea de que se pongan un plazo también dentro del puesto en el que ellos están, ¿no? Para que busquen también oportunidades, sea dentro de la empresa, fuera de la empresa, pero con la intención de que ellos puedan crecer también. Porque al menos por mi lado, sé que tengo un equipo bastante bueno y bastante consolidado, entonces siempre busco que ellos puedan crecer también. Entonces, veamos lo que estábamos revisando, el ciclo PHVA, ¿no? Que es en este caso es planear, hacer, verificar y actuar. ¿Qué involucra? Planear. ¿Qué cosa tenemos que planear? Pero antes de hacer la planeación hay que identificar, pero ¿qué identificamos? Problemas y diseñar soluciones. ¿Qué está fallando en la empresa? A lo mejor están fallando mis trabajadores a nivel de actitud, pero ¿por qué su actitud está mala con mis clientes? ¿Qué está pasando? A lo mejor hay tratos inadecuados con mis colaboradores, a lo mejor mis colaboradores sienten que no son reconocidos, que hacen bien las cosas, que llegan muy bien a su meta y hasta además, pero que nunca les dicen, oye, muy buen trabajo, nunca les dan de repente un certificado, una constancia de reconocimiento, no hay un almuerzo en que se les felicite o de repente no hay que les digan, oye, ¿sabes qué? Llegaste a tu meta súper bien el mes pasado, este mes tómate un sábado libre o este mes tómate
media mañana libre o media tarde libre, ¿no? Entonces no se le reconoce de alguna manera. Entonces tal vez puedan sentir ellos esa desmotivación por ese lado, identificar problemas y diseñar soluciones. A lo mejor el problema es que tengo muchos clientes y tengo pocos colaboradores para poder atenderlos. A lo mejor mi problema es que tengo muy poquitas cajas de pago y tengo muchos clientes que hacen cola. Entonces tengo un problema ahí, ¿no? De tiempos de espera. Y no invierto de repente en tecnología o no invierto en tener cajas de autoservicio para que el cliente hoy en día, como muchos lo hacen, van y autogestionan su propio pago, escanean su producto, guardan en su bolsita, pagan y se van, ¿no? Entonces, por ahí es muy similar a, bueno, similar no, es eso, es identificar en este caso las diferentes situaciones que tenemos a nivel de empresa, a nivel de colaboradores, que se externaliza al cliente. Se parece al ciclo de... Es el mismo. El ciclo de Deming también tiene que ver con planear, con hacer, con verificar, con actuar. Sí, 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 sí. Es tal cual. Hacer, que en este caso es implementar mejoras en procesos o capacitación. Si ya identificamos cuáles son los errores, ya identificamos en este sentido, ¿no? Que tenemos que trabajar, ya lo sabemos, abarquemos esos problemas, ¿no? A veces sucede que la empresa sabe cuáles son sus problemas, pero no hace nada. Y a veces eso también lo percibe el cliente. ¿Por qué? Porque a veces el cliente, lo hablábamos con el tema de las encuestas que hemos trabajado esta semana lo hemos trabajado, creo. Y lo decíamos, ¿no? A veces el cliente dice, ay, pero ¿para qué voy a responder la encuesta si es que me atendieron mal en el negocio, pero la empresa no va a hacer nada? ¿Para qué lo voy a responder? Ay, no, voy a perder mi tiempo. Entonces, la empresa a veces sabe qué cosas están mal ejecutadas o mal a nivel de procesos, pero no hace mucho por mejorarlos, porque pues están más enfocados de repente en vender, en captar, en generar, en lucrar, que enfocarse en lo que realmente también importa, que es el cliente, ¿no? Porque sin el cliente pues no hay ventas. Verificar, que es que si ya planeé, ya sé qué problemas tengo, ya voy a implementar mis mejoras, pues voy a medir si las mejoras que estoy poniendo en práctica están funcionando o no lo están, ¿no? Si están por buen camino o no. Y actuar, que en este caso es ajustar lo que ya venimos haciendo bien y optimizarlo. No es que, bueno, como ya identifiqué lo que está mal, ya sé qué hacemos mal en el negocio, ya di ideas de cómo podemos corregir estas debilidades, ya se están corrigiendo y listo. Lo dejamos que camine solito, ¿no? No, sino que hay que ir constantemente midiendo, ver qué nuevas debilidades podemos tener para no recaer en estos errores. Y esta herramienta nos ayuda a eso, como les comentaba, independientemente del rubro que podamos trabajar, este ciclo de PHV o también el ciclo Deming, como lo comentaba Lee, nos ayuda a poder trabajarlo. Veamos un ejemplo. A ver, tenemos un problema a resolver, ¿ok? El problema que vamos a resolver en este caso es el siguiente. Es una empresa de retail, que puede ser Saga Falabella, que puede ser Ripley, la que ustedes quieran a nivel de que te pueda vender lo que ustedes necesiten. Ha detectado que sus colaboradores, sus empleados, en atención al cliente están desmotivados y muestran poca iniciativa al resolver problemas de los clientes. Como resultado de esa desmotivación y de esa falta de iniciativa, ¿qué sucede? Que las quejas han aumentado y los clientes cada vez están menos satisfechos. Entonces, hay una molestia ahí. Vamos a ver qué sucede, ¿ok? Vamos con la primera fase. Tenemos que es planear. ¿Qué hay que hacer? Identificar el problema y planificar la solución. En este caso, ¿cuál era el problema? Está bastante claro. El problema era la desmotivación y que los trabajadores demuestran poca iniciativa. Entonces, ¿qué hacemos? Un diagnóstico. ¿Cómo nos enteramos nosotros que el problema que mis colaboradores tienen es esa, es la desmotivación, es la poca iniciativa? Solamente viéndolo y observándolo, ok, puede ser
pero no tengo un contexto completo del por qué, o a profundidad no llego a conocer por qué están desmotivados o por qué tienen poca iniciativa. Me basta solamente con decirle al colaborador de repente, oye, te veo desmotivado, ¿qué pasa? Vamos, ¿tú puedes? No es suficiente. ¿Cómo también lo puedo medir? ¿Cómo lo puedo identificar? Como bien lo dice Lidia, los rangos de venta, ¿no? Cuando el colaborador también reduce su productividad, es una alerta o es una bandera roja, por así decirlo, que hay que ponerle foco y trabajar en eso, ¿no? Porque también perjudica a la empresa, perjudica el negocio, perjudica la gestión. Entonces hay que intentar restar a esa debilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un diagnóstico de encuestas de clima laboral y entrevistas con empleados para identificar las causas del descontento. En este ejemplo podemos aplicar esto, ¿no? Conversar con los trabajadores sobre qué es lo que está pasando, entrevistar a uno, entrevistar a dos, a tres, a cuatro, a varios colaboradores para conversar y poder conocer la raíz del problema. Si nosotros hemos dicho en varias sesiones la importancia de poder conocer la necesidad del cliente, hacerle preguntas sobre su necesidad, indagar en ello para poder saber qué es lo que está pasando con mi cliente externo. Entonces, ¿por qué no hacerlo con mi cliente interno? ¿Por qué no hacerlo con mi trabajador? Que también es importante y que de mi trabajador depende, porque es la parte operativa, porque es la fuerza del negocio, eh, que en este caso me dé información valiosa, ¿no? Entonces, pero ¿cómo logro esto? O sea, si tengo obviamente una jefatura que es muy rígida, una jefatura que te trata mal, que te gritonea, que te dice mil cosas negativas, y te sientan y te preguntan y te entrevistan, oye, ¿qué pasó? Queremos saber a lo mejor por qué es que las ventas han bajado, por qué los niveles de productividad no son los mismos, por qué han aumentado las quejas de los clientes, qué es lo que está pasando con el equipo de trabajo. Si yo le pregunto esto y tengo el antecedente de que mi jefe no es ningún líder positivo, pues obviamente el trabajador no te va a decir nada, ¿no? No va a tener ninguna confianza para poder transmitirte la información tan valiosa que tú necesitas. Entonces, por eso la importancia de tener una buena jefatura, ¿no? Y ya les decía, un buen jefe no es el que te da permiso a cada rato, no es el que te justifica porque, bueno, llegaste tarde, no te descuento, bueno, faltaste hoy, no te preocupes, a todos nos pasan cosas. Obviamente hay cosas y cosas que podemos justificar, pero siempre se requiere una evidencia, ¿no? Pero no es un buen jefe el que les decía, ah, bueno, como no llegaste a tu meta, no te preocupes, el siguiente mes llegas, ¿no? O bueno, como tal vez me pides permiso todos los meses, no te preocupes, un permiso más no me hace daño. No, eso no es ser un buen jefe. Y a veces los colaboradores confunden eso. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hallar a nivel de una conversación genuina con un colaborador? Porque es importante escuchar a nuestros colaboradores y no requiero un negocio súper grande para poder hacer esto, requiero hasta un negocio muy chiquito para poder conversar con mis colaboradores, porque quién mejor que los clientes que hablan con ellos para poder conocer qué es lo que está pasando a través del colaborador. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? ¿Qué podríamos identificar? Que el colaborador, por ejemplo, puede mencionar que no tiene suficiente capacitación en atención al cliente. De repente, el ritmo del trabajo se ha incrementado, la cantidad de clientes se incrementó y por ahí a lo mejor el trabajador siente que lo que ya tiene como capacidad o lo que tiene como habilidad no es suficiente, que requiere más o que requiere de repente un refuerzo, ¿no? Entonces, por ahí manifiesta que no tiene una suficiente capacitación. No sienten que su trabajo sea valorado, que pasa muchas veces. Por ahí a lo mejor todos hemos pasado por eso, ¿no? Trabajos en los que no nos sentimos valorados. No hay autonomía para poder tomar decisiones en favor del cliente. ¿Qué objetivos podríamos trabajar para poder reducir estas debilidades, para poder atajar estas debilidades? Diseñar, por ejemplo, un programa de formación en habilidades de servicio, pero ya lo hemos dicho anteriormente, un programa vivencial, un programa más práctico que técnico, perdón, o que teórico, ¿no? Porque pues si no, solo escucha y luego se te va lo que escuchas. Implementar un sistema de reconocimiento, que es importantísimo, y permitir mayor autonomía en la resolución de problemas
con los clientes, ¿no? Por ahí darle también la autoridad a ciertos colaboradores. Tal vez tengo 8 colaboradores o 10 colaboradores, pero no quiere decir que a los 10 les voy a dar la facilidad para que puedan hacer excepciones con los clientes, no, sino que uno o dos, tal vez que tengan mayor experiencia, que sean de mayor confianza, por ahí darles a lo mejor ciertas facilidades o ciertos permisos a nivel de sistema, tal vez es que lo manejamos de esa manera, ¿no? O a nivel de decisión para que puedan para que los colaboradores en general no sean tan dependientes de una sola persona. Segunda fase, que en este caso es hacer, que involucra que si ya yo conozco los problemas, que si ya yo sé qué tengo que hacer para mejorar, pues ejecutar ese plan en la medida de lo posible, en la medida de que mi presupuesto me alcance, en la medida que los tiempos me lo permitan, porque no les digo que hagamos todo en un solo mes. Entonces, capacitación, hacer talleres de atención al cliente, por ahí temas de manejo de objeciones, comunicación efectiva, a nivel de empoderamiento, otorgar nuevas políticas que permitan a los empleados resolver problemas sin tener que depender tanto de alguien como lo explicaba en la diapositiva anterior. Reconocimiento, implementar programas mensuales donde los empleados con mejor desempeño reciban incentivos y reconocimientos públicos también. También depende mucho eso, ¿no? Por ejemplo, nos sucedía a nosotros que, bueno, no en la empresa en la de ahora, pero sí anteriormente, que en la que también tuve la jefatura, que con el propio gerente de la empresa, que era una empresa pequeña, entre los dos coordinábamos qué actividades hacer con los chicos. Actividades que tal vez no requerían de presupuesto o de mucho presupuesto, porque no esperábamos que la empresa te diga, bueno, este mes las actividades para el equipo son estas. No, sino que tal vez desde nuestra posición y de nuestra propia coordinación y desde nuestra iniciativa, también generar espacios que puedan generar un clima positivo a nivel laboral. Obviamente sin tener que invadir siempre los espacios personales o familiares de los colaboradores, ¿no? Fechas por ahí o momentos en los que esporádicos que podíamos utilizar para poder trabajar con el equipo actividades o dinámicas o eventos deportivos que inclusive nos agenciábamos nosotros para poder trabajar con ellos y también que ellos puedan, en este caso, distender un poquito el estrés, ¿no? Porque no todo es trabajo. Y si lo pensamos así, pues al final terminaremos, como lo decía ayer en la clase de diseño, quemando al trabajador. Fase número 3, que es verificar, que es medir resultados y evaluar. Después de un mes de implementar, supongamos, ¿no? Que hayamos implementado ya después de un mes las capacitaciones, el empoderamiento, los diferentes programas que tengamos que hacer, pues hacer encuestas que nos sirvan para poder conocer cómo se siente hoy en día mi trabajador, si ya lo capacité, si ya lo entrevisté al trabajador y ya sé que le está molestando a nivel de negocio y que esto no le está permitiendo darle un buen servicio a los clientes, una buena experiencia a los clientes y ya busqué revertir esto, entonces debo saber yo como negocio, como equipo, como líder, si esto está funcionando. Entonces puedo aplicar encuestas para conocer cómo mi equipo ahora se viene sintiendo, ¿no? O también volver a entrevistarlos. Comparar, como dice ahí, los niveles de quejas pasados con los niveles de quejas actuales, si es que algo ha reducido o no. Medir también el Net Promoter Score, que es el nivel de recomendación, no solo el nivel de recomendación del cliente, también podemos medir el nivel de recomendación de mi trabajador, porque así como es importante, por ejemplo, que el cliente me diga si recomienda mi negocio para que compren más personas, también es importante la percepción que mi trabajador tiene si es que recomienda mi empresa o si recomienda, sí, la empresa como tal, a otras personas para que puedan trabajar con nosotros. Más allá de que yo tenga convocatorias abiertas o no, también importa saber si es que mi colaborador piensa que somos buenos para también otras personas puedan trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué resultados podríamos obtener? Que los colaboradores pueden reportar sentirse más motivados y más satisfechos con su trabajo. Las quejas de los clientes pueden disminuir. Obviamente, de hecho, eso se mide, ¿no?
quejas pasadas con quejas actuales y sacamos ahí un margen. Tercero, el tiempo de resolución de problemas se puede reducir también, que en este caso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Que el tiempo de respuesta ante los clientes sea cada vez menos. Y una vez que hemos atacado estas tres fases, podemos ingresar a la última fase, que es actuar. ¿Qué significa? Actuar es ser operante, ¿no? No es que, bueno, ya apliqué mis tres fases pasadas, ya mis trabajadores me dijeron que están más contentos, ya pude corroborar que mis clientes se quejan menos, que mis colaboradores tienen una actitud distinta. Ok, me quedo con eso me basta y estoy tranquilo porque mis colaboradores están bien, no es suficiente. Entonces, busco la manera de que esto se mantenga a través del tiempo y lo linkeo con la primera clase que les decía, que la calidad significa, en cuanto a nuestro curso, que la empresa tenga la capacidad de poder sostener a través del tiempo una buena experiencia al cliente. No que esto sea momentáneo o no que sea una suerte, ¿no? Sino que esto se mantenga. ¿Y cómo lo mantengo? Actuando realmente. Actuando significa lo que les venía diciendo, preocupándome por seguir mejorando continuamente. No sentarme o como dice la frase, echarse en los laureles y ya está y que las cosas marchen solas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ajustes de estrategia. Ampliamos la capacitación. En otros temas, buscamos a lo mejor, preguntamos a los mismos chicos en qué quieren capacitarse, qué quieren aprender, qué tipo de técnicas quisieran saber para mejorar su día a día, para hacerlo más llevadero, para hacerlo más dinámico. Se agregan más, podríamos trabajar lo que dice acá. Recordemos que la problemática del caso era que había desmotivación, ¿no? Y acá tenemos que, podríamos agregar tal vez alguna estación de pago digital para que el flujo de clientes sea mucho más rápido, más eficiente y no haya tantas colas, que es lo que mejora, lo que daña la experiencia. Tercero, mantener una evaluación mensual para seguir optimizando procesos. O sea, puede ser mensual o puede ser trimestral también, ¿ah? No tiene que ser necesariamente mensual, puede ser trimestral, que es preguntarle al equipo cómo va, qué cosas creen que se pueden mejorar. A mí me sucede que a veces yo les digo a los chicos, si hay algo que en algún momento ustedes necesitan decirme porque les incomoda del trato o porque les incomoda de repente del nivel de exigencia o porque necesitan algún tipo de facilidad para poder trabajar mejor, díganlo. Pero díganlo sin el miedo de que Diana se va a molestar o Diana se va a incomodar o Diana me va a tratar distinto, porque no pasa por ese lado, pasa por el lado de querer mejorar juntos, ¿no? Y que también obviamente yo puedo ver desde una perspectiva de repente un poco más cerrada de que estoy haciendo bien las cosas, pero a lo mejor a costa de qué, ¿no? Entonces, también eso está bien, conocer o recibir esa retroalimentación o ese feedback de tu equipo y no verlo como una crítica, que puede ser de repente una crítica porque a lo mejor el colaborador se expresa de esa manera, pero está en ti, cómo tú lo puedas tomar, ¿no? No personalizarlo, sino verlo a nivel de una mejora continua. Si me lo están diciendo, es por algo, ¿no? No es para que yo me moleste o para que yo me incomode. Resultados que podríamos obtener: se mantiene un tiempo de espera óptimo en los pedidos, en este caso, pues porque los trabajadores ya son más eficientes. Se mejora la cultura organizacional con un equipo más motivado y más eficiente. Y podemos establecer procesos de mejora continua donde los empleados puedan sugerir cambios a los procedimientos, porque esto es importante, ¿no? Que el trabajador, que es el que mejor conoce si funciona bien o no ese procedimiento, pueda sugerir ciertos cambios, ciertas modificaciones que puedan ayudar a que el negocio pueda marchar mejor también en pro del cliente, no solo en pro de la empresa. Y listo, ahí tenemos las 4 fases. Me comentan, por favor, si es que se entendió antes de pasar a la siguiente diapositiva, que hay un videito que les quiero compartir. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con la información en lo que les busco el link del video? Ok, listo, gracias. Ahí les muestro el video. Vamos a ver lo que les decía ahora de los 7 pecados
del servicio. Hemos empezado viendo los 10 mandamientos o el protocolo de atención al cliente que les comentaba que no quería dejarlo pasar, que se los debía de las sesiones pasadas. Entonces, como hoy vamos a ver los 7 pecados, pues no quería dejarlo atrás. Y ahí se los muestro. A ver, denme un momento. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along. Ok. Entonces, ahí hemos podido ver en el video 7, tal vez puedan ser más, ¿no? Pero hemos visto 7 pecados capitales del servicio de atención al cliente. Y ahí les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el pecado más común que cometemos o que cometen los trabajadores en atención al cliente? La apatía, que era uno de los que se mencionaba, tal vez el robotizarnos o el mecanizarnos, el desaire, aires de superioridad, el ser inflexibles, el ser evasivos con los clientes o la frialdad de repente, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el pecado que más se comete en atención al cliente o que tal vez han sentido ustedes que les ha pasado con algún trabajador y les han hecho sentir algo negativo, una experiencia mala por ahí porque creen que sucedió que cometió este pecado en atender a los clientes? A ver, los leo por ahí mientras proyecto nuevamente las diapositivas. ¿Cuál creen entonces que puede ser el pecado que más cometen los trabajadores en atención al cliente? A ver, listo, ahí está la diapositiva. Ok, ser robotizado, sí, es el más frecuente, pero ¿saben? De hecho, yo les iba a decir hace un rato, antes del video, que yo también tengo que hacer una mea culpa con algunos de los pecados por ahí que les he presentado, ¿no? Y el mío es ese, o sea, es el habernos robotizado, que es el más frecuente, porque como nos mecanizamos tanto, porque como hacemos en el día a día y todos los días lo mismo a nivel laboral, a veces uno no se da cuenta y le pierde por ahí esa diferenciación, ese gusto al día,
y termina trabajando como un robot, ¿no? Haciendo más de lo mismo, pero de una manera mecanizada, de una manera en la que actuamos en automático. Entonces, ¿qué es importante? Identificar cuándo lo estamos haciendo para no perjudicar al cliente, porque el cliente no tiene por qué perjudicarse y es importante que yo lo identifique, ok, ¿qué me está pasando? ¿No? Tal vez estoy trabajando de una manera muy robotizada, tal vez mi día a día no lo disfruto laboralmente como antes, o mis clientes no me agradecen como antes cuando los atiendo, entonces algo me está pasando, hacer ahí un examen propio, ¿no? Y identificar. Ok, muy bien. La indiferencia o la rutina, sí, también en la atención que conlleva a la insatisfacción del cliente, es totalmente cierto. La indiferencia también es uno de los pecados y que lo vemos día a día. A mí me pasa muchas veces. De hecho, ayer que fui en la noche ayer sí, saliendo del cine, eh, fuimos con una amiga y nos metimos por ahí a algunas tiendas del centro comercial después de la película y ella estaba viendo ropa para bebé porque tiene un baby shower en estos días y la atención de la señorita de la tienda, mucho que desear. Totalmente indiferente. El séptimo pecado, como el caso, como el caso de Movistar, ¿no? Que hemos visto. El caso de Movistar sí realmente nos deja muchas lecciones, ¿no? A nivel de comportamiento como clientes y a nivel de comportamiento de colaboradores también. Ser muy estricto con los protocolos, sí, también es otro de los pecados, pero ahí es cuando el trabajador no tiene las herramientas, ¿no? Y la empresa pues no facilita en este caso la información correcta o el trabajador también no se involucra o no quiere dar información un poco más completa, más específica y simplemente habla de protocolo, de procedimiento, de proceso, ¿no? Entonces también pasa por ese lado. Muy bien, vamos a ver un ejemplo sencillito. Les voy a compartir algunas fotos mías del trabajo. No son fotos de ahora, son fotos de algunos añitos. Pero vamos a ver algunos ejemplos. A ver, tenemos ejemplo de cultura de servicio al cliente. Acá tenemos, por ejemplo, la celebración del Día del Cliente. Si bien es cierto, el Día del Cliente, al menos en Perú, es un día en específico que es el día 19 de marzo. En la empresa se celebra el segundo sábado de septiembre. ¿Y qué sucede? Que armamos, en este caso, algunas actividades especiales para los clientes, como pueden ver, más allá de tener un banner que diga Feliz Día del Cliente, el 14 de septiembre, que fue el sábado que cayó en ese año, de decorar el techo o las baldosas con globos en la agencia y de ponernos todos por ahí nuestro polito. Estos son algunos de los chicos del trabajo. Por acá estoy yo. Entonces, si se dan cuenta, por ahí también involucra que el equipo esté unido, que el equipo esté emocionado por esta actividad, porque es una actividad distinta a la que podamos encontrar en nuestro día a día y no solamente se divierta el cliente, también nos divertimos nosotros. Entonces, también está enfocada no solo para el cliente externo, también para el cliente interno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, esta es otra foto con otro equipo de trabajo. Entonces, hacemos una reunión con el equipo, una reunión previa. Obviamente la empresa nos da presupuesto, no es que sale automáticamente de nosotros, ¿no? Sino que hay un presupuesto y se nos da ciertas indicaciones, ciertas pautas para poder llevarlo a cabo. Entonces hacemos una reunión con el equipo, nos coordinamos, pactamos lo que vamos a hacer, por ahí ven que estamos con algunas banderitas que hemos armado para los clientes, con algunas frases, preparamos algunos obsequios, organizamos qué dinámicas vamos a hacer también para los clientes, ¿no? Y lo que se genera previo a esto también es cultura también de servicio, porque internamente en estas reuniones también uno comparte un poco más con los compañeros, también se ríe un poco más con los compañeros. Yo les hablaba que trabajaba con un gerente y es él, que es Pedro, que todos con los que he podido trabajar en estos casi 8 años de experiencia en el sector bancario, creo que es con el que mejor me he llevado, que es una persona que tú le das una idea y no te dice
No, te dice, ok, vamos a ver cómo la podemos mejorar, cómo la podemos llevar a cabo, busquemos la forma, trabajemos con los chicos, pidamos opiniones, involucrémoslo. Siempre es una persona muy para adelante, tiene un estilo de liderazgo en el cual se puede aprender muchísimo de él. Entonces, involucra, por ejemplo, que más allá de que hay un jefe o un gerente y los chicos tal vez marquen tal vez por ellos mismos, un poco de distancia, esa distancia en esos momentos de compartir se pierda, ¿no? O se desvanezca un poco. ¿Por qué? Porque hay más cercanía, porque como les decía, y lo comento también en el chat, Lidia, el clima mejora, porque conversamos, conectamos, compartimos un poquito más, nos reímos entre todos, entonces se pierde un poco esa seriedad que a veces perderla está bien también. Entonces, ¿qué logramos? Bueno, ahí en este puesto, que los colaboradores se involucren en la celebración, fomentando lazos emocionales y fortaleciendo el sentido de pertenencia, no solo con el equipo de trabajo o con tu superior, sino que también con la empresa, ¿no? Y con el cliente. Acá vemos otra foto. Esto es con clientes, que por ahí es lo poquito, mucho que se ha podido decorar, que es que todos los colaboradores podamos recibir a los clientes al aperturar nuestra agencia con aplausos, indicándoles la importancia de ese día y del por qué lo estamos celebrando con ellos y para ellos. Y después que cada cliente hace sus operaciones bancarias, pues se le entrega algún obsequio por ahí, nos tomamos algunas fotos con ellos y también les entregamos algunos bocaditos. En este caso, el que pueden ver en foto, que es este compañero que se llama Ronnie, él sabe hacer trucos de magia, entonces también se le armó un módulo a él para que pueda hacer trucos de magia. Obviamente no estuvo todo el día haciendo trucos de magia, ¿no? Porque también tiene que hacer sus funciones, pero por momentos por ahí interactuaba con los clientes y hacía alguno que otro truco de magia para ellos. Y aquí tenemos a José, que él no es que contratamos a alguien para que se vista y haga juegos con el cliente, no, él mismo quiso participar, dijo alquílenme un disfraz de Arlequín y yo mismo me visto y le hago juego a los clientes por ahí, entonces también tiene mucho que ver con ese involucramiento que tienen los trabajadores, ¿no? Pero que esto lo permite el que realmente tengamos un buen equipo, que tengamos un ambiente positivo, un ambiente en el que el trabajador pueda ser él, y no solo la rigidez del puesto, ¿no? Sino que también haya esa confianza, como les decía, de que ellos puedan ser ellos mismos y que digan, oye, yo sé hacer trucos de magia, yo lo puedo hacer. Yo, sin vergüenza alguna, alquílenme un disfraz y yo me visto y le hago juegos a los clientes de rato en rato, y luego vuelvo a mis funciones y luego voy y me cambio de nuevo y bajo a hacer juegos con los clientes y que ellos mismos lo puedan hacer. Entonces, es también válido bastante. Entonces, como conclusión final, podemos mencionar que un cliente satisfecho es el mejor embajador de una marca, pero no solamente hablo del cliente externo, sino también del cliente interno, de nosotros como trabajadores. Pero un equipo motivado es la clave para poder lograrlo. De todas maneras, invertir en una cultura de servicio sólida es invertir también en el crecimiento y sostenibilidad de nuestro propio negocio. Y listo, chicos. Esa es la clase final del día de hoy. No sé si es que hay alguna pregunta. Si no, me avisan para poder responderla antes de poder darle el pase a Arnold para que puedan hacer algún tipo de coordinación final. Recordarles, antes de desconectarnos, por favor, que hoy estamos acabando el curso de calidad de servicio. También recordarles la importancia de la certificación. Es un curso que está alineado a otros dos más, que es el de diseño de experiencias y el de gestión de experiencias. Son 3 cursos como tal, así que no perdamos la oportunidad de poder certificarnos en estos 3 cursos para luego obtener el certificado general, ¿no? Que es el de experto en este caso. Entonces, nada, los invito a que podamos certificarnos, que realmente es lo que evidenciamos a nivel de revisión de currículums, ¿no? Porque tú puedes poner en tu currículum, por ejemplo, si llevé el curso de calidad de servicio o llevé tal curso, ok, listo, pero hay en algún momento en el que, en el filtro de la evaluación curricular para ese puesto, que evidenciamos esa información. Si es que está en tu currículum, bueno, debes tener, me imagino,
la parte tangible, ¿no? Que evidencia, que demuestra que sí llevaste ese curso a nivel de un certificado o algo. Recordemos que ahora los procesos son a través de currículums documentados y no documentados. Y el segundo paso muchas veces es el documentado, que es cuando ya juntas todo lo que comentas que está en tu currículum. Tengo una pregunta acerca de su práctica como docente. ¿Dónde lo aprendió? Lenguaje corporal, tono de evidencias, atención a los participantes, diseño del material, entre otros. Ok. ¿Es importante poder mencionarlo? Sí. A nivel de práctica docente, yo tengo como docente ya casi 4 años y medio y tal vez un poquito más, casi ya 5 años como docente en diferentes lados. Pero eso es lo que a mí siempre me ha gustado. Desde que he sido, por ejemplo, adolescente, siempre he participado en diferentes cursos de apoyo social a niños, de programas sociales en los que hemos podido ir, ayudar y aportar a nivel de desarrollo, a nivel de diferentes tipos de soporte. Desde niña al menos siempre me han inculcado, digamos, por ese lado, y desde ahí es que tengo como que ese gusto, ¿no? De compartir el aprendizaje, y como se los he comentado, inclusive lo hago, hasta los chicos a veces me dicen en el trabajo, ¿no? Diana es docente todo el día, porque como les digo, yo les enseño a mis estudiantes y hasta en el trabajo a mi equipo también lo siento conmigo, les enseño, les comparto lo que yo sé, les digo apunten que esto, que el otro. También tiene que ver mucho con la iniciativa, tiene que ver también mucho con lo que te nace, pero por supuesto que también hay una preparación previa, ¿no? Tengo la suerte de poder haber dictado en una entidad en la cual se nos ha preparado muchísimo a nivel de trabajo propedéutico, que es trabajar con diferentes edades, obviamente mayoría, tanto 18, 20, 30, 40 y demás, porque la edad nunca es un límite para poder aprender. Entonces ahí hemos trabajado muchísimo, por ejemplo, a nivel didáctico, del desarrollo de terminología, de tratos con diferentes edades para poder relacionarnos y poder llegar mejor a los estudiantes, ¿no? Entonces, por ahí es lo poquito que les puedo ir compartiendo. Y el resto, pues, ya es iniciativa, algo que a mí me gusta y que realmente que más que un gusto es algo que me encanta, que me apasiona, que es la docencia, ¿no? Y desde muy chica, como les comentaba, es algo que está en mí. Listo, chicos. Los dejo con Arnold para que les pueda dar algún tipo de información final, y con algunos, y espero la mayoría verlos mañana en el curso de diseño que tenemos nuestra segunda sesión. Un abrazo para todos, muchas gracias por haberse conectado y ya nos vemos mañana para el siguiente curso de diseño. Hasta luego, chicos, cuídense, nos vemos.